La matriz de riesgos es un elemento de gran importancia, por lo que se debe elaborar con mucho cuidado y la mayor precisión posible. Esto supone un proceso en el que se deben identificar todos los peligros que amenazan a una empresa y valorar esos riesgos para tenerlos bajo control. La matriz de riesgos responde a preguntas básicas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Principalmente determina la naturaleza de posibles daños a los que están expuestos los trabajadores, el personal que se involucre con la empresa y los elementos materiales que componen la organización. Además, evalúa y jerarquiza los riesgos y controles y determina medidas de intervención para evitar o disminuir los daños eventuales. La matriz determina cuáles son los mayores riesgos y estos son el punto de partida para que se determinen los peligros prioritarios para la organización. Para la creación de la matriz de riesgos es recomendable que se tenga en cuenta la GTC 45, que es la guía técnica colombiana creada por Incontec para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Con el fin de garantizar su eficacia y utilidad, una matriz de riesgo debe tener las siguientes características. Primero, debe ser flexible. Segundo, sencilla de elaborar y consultar. Tercero, que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo. Y cuarto, ser capaz de comparar proyectos, áreas y actividades. Pasos para la elaboración de una matriz de riesgo. Primero, identificación de riesgos. El primer paso consiste en la identificación de las actividades principales de una organización y de los riesgos inherentes a estas. De una manera general, se puede entender como riesgos la posibilidad de que a una empresa le sea imposible cumplir con alguno de sus objetivos. Una vez establecidas todas las actividades, ya es posible prever los posibles riesgos y los motivos o factores que intervienen en su manifestación y grado, distinguiéndose en riesgos intrínsecos, que serían aquellos que provienen directamente de la propia empresa, y extrínsecos, factores de incertidumbre provocados por eventos externos o macroeconómicos que pueden tener un impacto sobre la actividad de nuestra empresa. Segundo, evaluar la probabilidad de que se acabe confirmando el riesgo. El siguiente paso consistiría en determinar la probabilidad de que efectivamente el riesgo ocurra, así como un cálculo de los efectos potenciales del mismo. Se trata, por lo tanto, de una valorización del riesgo, lo cual implica un análisis conjunto e interrelacionado de las probabilidades de ocurrencia y del efecto en los resultados globales de la empresa. Los riesgos se pueden valorar en términos cualitativos o cuantitativos utilizando normalmente valores numéricos o estadísticos, lo que ayuda a tener una base sólida para que la dirección o responsables de la empresa o negocio puedan tomar las decisiones pertinentes. Tercero, representación de la matriz de riesgos. La verdadera utilidad de la matriz de riesgos radica en que ofrezca la posibilidad de tener una idea general de los riesgos de una empresa y la posibilidad de que ocurran con tan solo echarle un vistazo. Por este motivo, la representación de la matriz debe ser en forma de tablas no demasiado complejas, donde aparezcan los riesgos, probabilidad de ocurrencia, gravedad de los mismos y, si se desea, acciones para solucionarlos y mitigarlos. La matriz de riesgos se llena de izquierda a derecha completando los campos que indica de la siguiente forma. Actividad. Se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. Es conveniente tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean estas rutinarias o no, para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente preparar este listado de actividades en grupo y con participación de los trabajadores. Actividad rutinaria, no rutinaria o esporádica. Se especifica si la actividad nombrada es rutinaria, esto es de todos los días, no rutinaria si es que se desarrolla con poca frecuencia, o esporádica si es que se realiza muy pocas veces, pero que se ha hecho antes y pudiera volverse a hacer. Peligro. En este campo se listan todos los peligros que implican la realización de esta actividad. Se pueden listar más de un peligro por actividad. Tipo de peligro. Este campo sirve para discriminar los peligros por tipo o factor. En la parte baja de la tabla se dispone de un listado de factores de riesgos. Riesgo es la consecuencia del peligro.
Tipo de riesgo. Distingue los tipos de riesgo por seguridad o salud ocupacional, esto es, si el riesgo puede producir un accidente o una enfermedad. Medidas de control existentes. En este campo se listan todas las medidas de control que se tienen para la actividad en cuestión. Se debe considerar que las medidas de control se pueden aplicar en 3 niveles. Primer nivel, en la fuente, eliminando el peligro. Segundo nivel, en el medio, interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen. Tercer nivel, en el receptor, utilizando equipos de protección personal. Personas expuestas. Según la tabla que está en la parte baja, se colocará el número que corresponda dependiendo de la cantidad de personas expuestas al peligro. Nivel de deficiencia. Magnitud de la relación esperable entre los peligros detectados, su relación casual con la eficacia de las medidas preventivas existentes. Nivel de exposición. Situación de exposición a un peligro que se presente en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Nivel de probabilidad. Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Nivel de consecuencia. Medida de la severidad de las consecuencias. Nivel de riesgo. Dependiendo del valor obtenido, se determina según la tabla si no existe riesgo, riesgo bajo, medio alto y muy alto. Medidas de control propuestas. Si en el campo anterior se obtuvo riesgo significativo, entonces es necesario proponer medidas de control adicionales a las ya implementadas. Se deberá intentar implementar las medidas de control primero en la fuente, luego en el medio, y si no se puede recién, se deberá pensar en implementar medidas de control en el receptor, equipos de protección personal. Finalmente, de manera análoga, se deberá llenar los siguientes campos estimando el impacto de estas últimas medidas de control propuestas y se debe esperar a que los riesgos finalmente salgan como no significativos. El personal del hospital está expuesto a una importante variedad de factores de riesgos laborales que pueden provocar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales diversas, dependiendo del tipo de tareas que desempeñan y puesto de trabajo que ocupan. El mayor riesgo al que se encuentran expuestos es el biológico, debido a las funciones que se cumplen, estando propensos a contagiarse de alguna enfermedad infecciosa, constituyendo uno de los riesgos laborales que mayor preocupación ha despertado en la comunidad hospitalaria. Primero vamos a identificar el proceso, que en este caso es gestión estratégica. Luego pasamos a la zona o el lugar, que en este caso es clínica primer nivel. En las actividades identificamos que es facturación, servicio al cliente y admisiones. Luego pasamos a tareas, que en este caso son actividades administrativas, radicación de cuentas, facturación de órdenes médicas, servicio al usuario, quejas y reclamos y atención de pacientes para asignación de citas. En actividad rutinaria, en este caso vamos a poner sí. Pasamos a la identificación del peligro. En su descripción, en este caso sería exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos que se encuentren presentes en el ambiente de trabajo, el uso de unidades sanitarias, entre otros. Su clasificación, biológico. Pasamos a efectos posibles en la salud. En este caso, infecciones o infestaciones agudas o crónicas, reacciones alérgicas o enfermedades infectocontagiosas. Identificamos los controles existentes en la fuente, fumigación periódica, en el medio, aseo continuo en las instalaciones con productos de limpieza y desinfección, en el individuo, capacitación de autocuidado. Pasamos a la evaluación del riesgo. En este caso, el nivel de deficiencia sería 2. En el nivel de exposición, 1. En el nivel de probabilidad, 2. En la interpretación del nivel de probabilidad sería bajo. En el nivel de consecuencia, 25. En el nivel de riesgo e intervención, 50. En la interpretación del nivel de riesgo sería 3. Para mejorar si es posible, porque sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Valoración del riesgo, aceptabilidad del riesgo, en este caso sería aceptable.
Por último, pasamos a medidas de intervención. En la eliminación no aplica, en la sustitución no aplica. En controles administrativos, señalización y advertencia sería la realización de capacitación de un riesgo biológico y en equipos o elementos de protección personal no aplica.